Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en éxitos. Bien, son las 4:30 de este jueves 14 de septiembre. En este segmento Estrategia de Convergencia de los datos a la noticia, vamos a revisar los datos del intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos, que de acuerdo, por ejemplo, a información suministrada por Benancham, y así lo rebotan varios medios como finanzasdigital.com, de donde lo leo, creció 113% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2022, impulsado principalmente por la reanudación de las operaciones de Chevron en Venezuela, de acuerdo a información que compartió el gerente general de la Cámara, con quien vamos a hablar en los próximos minutos, Luis García. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar de nuevo contigo en el programa. El placer nuestro, y sobre todo para tener detalles de, bueno, cómo avanzan esas relaciones, si es que dentro de esa comunicación directa que entiendo hay entre gobiernos, se ha contemplado también ampliar, digamos, operaciones, y que más allá de lo que tiene que ver con la industria PDVSA, ¿no? Sí. Con la estatal petrolera. ¿Qué se sabe? Mira, yo creo que una de las cosas importantes es decir que el intercambio comercial nunca dejó de existir, ¿no? Ajá. Estos son transacciones directas que hace el sector privado entre empresas en Venezuela, empresas en Estados Unidos, bien sea por productos o por servicios, y también, por supuesto, el Estado que contrata algunos igual productos y servicios que necesita para las operaciones de las industrias, en este caso la industria petrolera, o pues que se ha necesitado para revivir la industria y el comercio en el país. Entonces, siempre ha habido ese intercambio, por supuesto, no como lo era antes. Si hablamos de hace quizás 10 años, era Ajá. 30.000, 40.000 millones de dólares. En los Wow. últimos años bajó a 2.000 millones de dólares, que obviamente pues ahí sí hubo una mezcla de efectos cuando tú tienes que la economía venezolana cayó tanto en esos 7 años, y luego pues ya el tema petrolero, donde Venezuela deja de producir y por lo tanto deja de exportar hacia Estados Unidos. Entonces es una combinación que, si bien los números de hoy son muy pequeños, sí nos da a ver que llevamos 3 años, inclusive con este 2023, 3 años en donde hemos observado un pequeño crecimiento en lo que ha sido la actividad comercial entre los dos países. Principalmente, ¿qué tipo de actividades comerciales? Mira, por ejemplo, el año pasado es bien interesante verlo porque, en primer lugar, las exportaciones petroleras fueron muy bajas. El año 2022 fueron mínimas, de verdad, fueron 2 millones de dólares, comparados con 1 millón de dólares del año anterior. Pero entonces, Ujú. cuando vemos el resto de las exportaciones, que en el año 2022 fueron el 99% de las exportaciones del país, son las no petroleras. Y eso es importante porque entonces estamos hablando de industria venezolana, de empresas venezolanas que son las que están comenzando a hacer exportaciones, y vemos productos como derivados de carne, pescado, crustáceos, que se ve mucho desde lo que es el occidente del país, máquinas y equipos eléctricos se exportan también, y bueno, otra cantidad de cosas de especies más pequeñas, café o té, por supuesto cacao, preparados de cacao, algunos licores, algunas bebidas, y bueno, esto es parte de lo que hemos visto el año pasado. Para este año, obviamente, el primer semestre, habiendo una pequeña recuperación, pero no hablando del semestre, que obviamente que vemos que la economía venezolana cayó, sino comparado con los últimos 2, 3 años, obviamente hay una actividad un poco mayor y se ha visto más actividad petrolera, como tú decías al inicio. Ujú. Entonces ya Ujú. para este año 2023 hemos visto que la balanza comercial entre los dos países ya supera los 2.500 millones, que es una buena noticia porque vamos a ver un crecimiento aproximadamente del 100% cuando termine el año. Ahora, esas actividades que, como dices tú y destacas, no dejaron, ¿no?, de realizarse entre países, ¿entraron dentro de lo que se puede decir excepciones de las sanciones? No necesariamente, porque recuérdate que las transacciones privadas no están sancionadas. La empresa Ok. privada no está sancionada. Si nos vamos al detalle, por ejemplo, todo lo que es comida, alimentos, insumos para la industria de alimentos, para lo que es la ganadería y la pesca, insumos médicos y medicinas, nada de eso ha estado restringido en ningún momento.
a pesar de quizás creencias que puedan haber. Y también vemos que la empresa privada ha podido continuar haciendo sus transacciones. Obviamente, en un país mucho más reducido, tienes que volver a negociar condiciones de crédito. Cuando no hay financiamiento en el país, también se limita el financiamiento que consigues desde el exterior, pero poco a poco se ha renovado eso. El parque industrial venezolano en alguna medida depende de insumos extranjeros, sabemos que todo lo que es cereales, granos, insumos para la harina, para a veces para el azúcar y otros productos que se necesitan, entonces tienes que traerlos del exterior, y bueno, esa relación comercial ha seguido, y lo que hemos visto que Venezuela está comenzando a tener una importancia mayor con países cercanos. Estamos viendo el comercio con Colombia también subir, el comercio con las islas del Caribe comienza a resurgir de nuevo, igual que con Brasil. Entonces, bueno, sí estamos viendo que a pesar de que la economía este año puede estar golpeada de nuevo, si hay una recuperación en la actividad empresarial, en la actividad comercial, que lo vemos reflejado en este tema de las exportaciones. Sí, para el 2023 el tema petrolero, por supuesto, es importante, porque nada más con esa licencia que se le ha dado a Chevron, que le permite le permite exportar productos determinados aquí en Venezuela, bueno, ya estamos viendo que las exportaciones para este semestre fueron casi 1.400 millones, de los cuales 1.200 millones en este caso ya son petróleo. Entonces estamos viendo que el petróleo va a subir de manera importante, ya lo está haciendo. Fueron 200 millones de exportaciones no petroleras que tuvimos en el país, productos similares a los del año pasado, como te decía anteriormente, y luego sí las importaciones, en este caso totalizaron 1.200 millones de dólares, de los cuales aquí también estamos viendo que hay ya parte que va a la industria petrolera, y porque ahí necesitas derivados, necesitas diluyentes y otra cantidad de temas, y otras importaciones no petroleras que ya van entonces a lo que es la industria, lo que es el comercio, y comenzamos a ver otros rubros que comienzan entonces a figurar en lo que es el detalle de la balanza comercial. Y lo que estaría evidenciando también, pregunto, como gerente general de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, Benanchan, Luis García, es una flexibilización de las sanciones, entonces. Bueno, de alguna manera, como te decía antes, las sanciones no han afectado lo que es el comercio privado, lo que es estas transacciones comerciales. Lo importante Pero en lo público, con el tema petrolero, por ejemplo. Sí, en lo público, claro, ya el tema petrolero, no solamente con Chevron, sino las otras 4 empresas que también están beneficiadas, comienzan a tener una actividad petrolera más importante, y eso también lo estamos viendo quizás con ya todo lo que es el petróleo que está yendo a Europa, con Eni, con Repsol, que estamos viendo pues alguna otra actividad. Yo creo que si eso continúa, vamos a ver que el país de alguna manera recibe un flujo de caja mayor, y eso de alguna manera comenzará a permear hacia la economía. Esperemos que así sea, porque bueno, ya sabemos que el gasto público, la inversión petrolera o la inversión privada también beneficia todo lo que es la economía nacional. Pregunto también qué faltaría para que ese intercambio comercial entre países, entre Venezuela y Estados Unidos, crezca más. Estamos hablando de 113% en el primer semestre del año, con relación al mismo periodo de 2022. Es algo tímido todavía. Uno quisiera estar en una mejor condición, obviamente, de cara a ese mercado internacional. Y ahí pregunto qué nos faltaría, qué se tiene que considerar ya para que eso aumente, eso crezca y, por supuesto, sea beneficioso para la población venezolana. Aquí lo interesante sería ver cómo la economía venezolana puede crecer. Ahí hay obviamente una cantidad de temas importantísimos. Hay que controlar el tema de la devaluación y la inflación. Hay que promover un mayor ingreso personal para que el consumo pueda aumentar. El consumo es parte de lo que impulsa una economía. El salario, por supuesto, hay que mejorarlo también, porque a través del salario es que tú puedes tener esa disponibilidad precisamente para comprar bienes duraderos, para comprar bienes que necesitas en el momento, o utilizar distintos servicios. Entonces, bueno, es una cantidad de temas que hay que generar confianza en la economía y atraer inversión extranjera. Entonces, tiene un cúmulo de posibilidades que vayan a ir empujando la economía nacional, y que de alguna manera, si bien las estimaciones de los economistas, algo tímida, como tú decías antes, quizás para este último trimestre, que la economía puede crecer entre 1 o 2%, eso nos daría una caída del PIB del país en lo que es este año 2023, pero bueno, esperando que las condiciones para el 2024 vayan mejorando, y que de alguna manera pues comencemos a ver estas posibilidades de que la economía vuelva a tomar ese rumbo de crecimiento como lo teníamos antes.
Claro, pero también, por ejemplo, por concepto de exportaciones, ¿no? Más que en el terreno de la importación, por ejemplo, y ese poder adquisitivo necesario, obviamente, como dice, para estimular además este tipo de actividades en lo comercial. En la exportación es una fuente de ingresos también importante, incluso generadora de empleo desde adentro de Venezuela que se pueda repotenciar para exportar Totalmente. productos, obviamente, ¿no? A estos países, en este caso Estados Unidos, que faltaría para todavía consolidar más eso que ha descrito en esta conversación. Ya tenemos Sí. poderlo ampliar. Yo te diría que la empresa venezolana tiene que lograr ser más competitiva. Y no solamente con la competencia posible que puedas tener en el exterior, es ser más competitiva a lo interno. Hay que hablar de lo que es la productividad y el rendimiento, el desempeño. Hay que instaurar en las empresas, tanto públicas como privadas, el concepto de generar con eficiencia, con efectividad. Entonces, bueno, al final, ¿cómo haces eso? Generando valor a tu cliente, bien sea dentro o fuera de Venezuela. Entonces, Mm, eso, para lograrlo hacer, necesitas, por supuesto, ir creciendo, adaptarte a las nuevas tecnologías, ser eficiente en tus claro, costos y tener claro. financiamiento que no lo han tenido las empresas venezolanas por muchos años y que es parte de lo que necesitas para que tú puedas seguir creciendo. Entonces, es una combinación, pero yo sí te diría que lo primero es que las empresas tienen que continuar en un ritmo de mejora interna, de mejora de procesos para hacerse más eficientes y más. Ah, se cayó la comunicación, pero vamos a brevemente, rápidamente buscar nuevamente, hablar con Luis García, gerente general de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, Benancham, hablando de lo que falta para poder tener mayor presencia en el mercado mundial y en un país como Estados Unidos, por ejemplo, con los productos venezolanos. Pero me faltó también preguntarle, dentro de lo que es esa relación ya que existe, no ha dejado de existir, pero tímida, que tenemos entre países, cuáles son esas empresas que se han abierto mayor campo, que han ido creciendo significativamente en ese 113%, digamos, cuáles son las que destacan con sus productos. Explicaba Luis García al inicio de la conversación que dentro de ese crecimiento, por ejemplo, el tema de pescado, todo lo que tiene que ver con productos del mar, ha avanzado y se ha logrado pues meter y con relativa fuerza en el mercado americano, que no es fácil, es un mercado con demasiada competencia, muchos productos, muchas exigencias y ese tipo de empresa lo ha logrado, pero igual con él precisar exactamente cuáles son esas que sin duda han entendido bastante mejor el mercado americano y están ahí compitiendo y en con buenas condiciones, además con buenos frutos, con beneficios. Decía, señor García, para terminar la idea, preguntarle entonces lo que estaba explicando a la audiencia ahorita. Sí, bueno, déjame aprovechar a comentarte lo que acabas de decir. Por ejemplo, la Ajá. exportación de cangrejos es algo Ujú. interesantísimo porque entonces, por una parte, tú exportas la carne de cangrejo que se utiliza en todo lo que es la parte alimentaria, pero alimenticia, pero también entonces exportas la concha del cangrejo o la concha de camarón que se utiliza para industria cosmético, que se utiliza para una cantidad de industrias y hay exportaciones desde Maracaibo, por ejemplo, desde el puerto de Maracaibo hasta la costa este de Estados Unidos. Entonces ya tú comienzas a ver que hay productos muy, muy interesantes, pero que hay que hacer de nuevo todo lo que hablábamos anteriormente, hacer inversión, tener financiamiento, tener esa capacidad de competir, porque ahí se estás compitiendo con un mercado internacional completamente y ahí vas por calidad y por precio, ¿no? Ujú. Calidad-precio y los niveles de exigencia de Estados Unidos son muy altos, ¿no? Según Sí, entiendo. claro, en todo, igual la comunidad europea, no Claro. solamente en estos otros temas de que podemos estar hablando, pero en productos tan comunes para nosotros como el cacao, como el café, como lo que son las flores. Fíjate que, por ejemplo, Colombia tiene una industria de flores y al igual que Ecuador, una maravilla de todo lo que hacen con flores exportadas a todo el mundo, al Asia y a Europa, por ejemplo. En Entonces, Estados Unidos entiendo que la mayoría de las flores que se venden, por ejemplo, son de Colombia. Esas sí, flores que todo lo uno que son compra para diferentes rosas, motivos, momentos. todo es correcto. Y es interesante Ajá. ver cómo entonces, pero fíjate, tienes el tema de las rosas, pero también tienes el tema de los cambures o las bananas, como le llaman afuera, en donde la calidad tiene que ser espectacular, en donde hay industrias completas en Costa Rica, por ejemplo. Nosotros tenemos al sur del lago una zona maravillosa de producción, es decir, podemos fomentar unas regiones importantes en el país para que sean grandes productoras y podamos no solamente estar consumiendo mejores productos aquí en el país nosotros, sino también tener ese producto de calidad de exportación. De exportación. De hecho, hay un producto que yo digo, me encantaría tenerlo en Estados Unidos, que es la lechosa.
Acá yo Sí. no he encontrado una lechosa buena. Y siempre digo, Mm. Dios mío, ¿cómo hacemos para que nuestras lechosas, que son una maravilla, lleguen a este mercado? Lo apreciarían mucho. ¿Eso es factible? Le pregunto. Bueno, no sé si la lechosa por el tema del volumen para la exportación, pero ahí tú tienes, por Ajá, ejemplo, el tomate margariteño. Tú tienes las ajá, naranjas, hay unas naranjas que son enormes, que más bien parecen unas toronjas. Tienes la calidad de la uva que ha venido mejorando y ahora tienes toda la producción vinícola en el país, en el occidente del país. Es decir, hay áreas que podemos ir mejorando, que necesitan, por supuesto, inversión también, trabajar la tierra, trabajar los cultivos. Bueno, hay mucho que se pudiera hacer en la cantidad de terreno que tiene Venezuela, pero se necesita pues generar, como te decía antes, la confianza, tener la posibilidad de inversiones, hacer claro, a la vanguardia del normas mundo. y políticas que te permitan pues que vengan los inversionistas extranjeros, que yo pueda repatriar mis dividendos, mi capital, bueno, una cantidad de cosas que nos daría para hablar mucho en muchos programas, pero sí es Sí. importante que ahora que estamos en este rumbo a unas próximas elecciones el año que viene, de alguna manera pues podamos ver que se incluyen en todos estos programas económicos estas ideas para fomentar la producción en el país. ¿Eso es factible? Le pregunto ya para terminar, de acuerdo a cómo vamos. De acuerdo a ese Mira, contacto directo que está entre gobiernos, porque también hay otro tema que está pendiente, que es el vuelo directo, por ejemplo, los sí. vuelos directos a Estados Unidos dentro de ese marco de sanciones, que tantos problemas generan, esa desvinculación de sistemas, en el caso del financiero, por ejemplo. Ujú. El tema tecnológico es importantísimo para Ujú. cualquier país. Nosotros, todo lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos. Hoy se habla muchísimo de la inteligencia artificial y cómo eso está afectando no solamente lo que podemos empezar a ver, las aplicaciones o los celulares y todo eso. Estamos hablando del impacto en la ciencia, en la tecnología o hasta en las empresas. Que por cierto Mm. aprovecho y si me das el chance de todos estos temas, vamos a estar hablando el jueves de la semana que viene en un seminario que vamos a tener aquí en Caracas que se llama Cómo presupuestar, en donde vamos a tener economistas, gente que conoce de estos temas, hablando con, bueno, qué necesita el país precisamente para que las empresas puedan ser más productivas de cara a este Más competitiva. 2024 que ya viene, exactamente. Sí, ¿cuál es entonces la más competitiva en este momento, 2023, dentro de ese 113% de intercambio comercial que han comentado? ¿Cuál es la que está como número uno, liderando? La empresa, Ajá, la la empresa que industria. está Bueno, venezolana. pues son muchas empresas pequeñas, fíjate que son las que exportan crustáceos, camarones, Ah, ok. reproductores, son muchas empresas pequeñas, hay que fomentar la pyme, la pequeña y mediana empresa, hay que fomentar los emprendimientos, las franquicias, son herramientas que va a tener el país para generar empleo, mejorar el ingreso del consumidor y entonces lograr llegar a ser competitivo con estos productos que necesitamos. Gracias por haber estado con nosotros, haber explicado también, bueno, lo que tiene que ver con el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos y el crecimiento tímido, bueno, de 113%, pero crecimiento que se agradece dentro de lo que estamos en este primer semestre del año y respecto al mismo periodo de 2022. Luis García, gerente general de Benancham, que es la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria. Gracias nuevamente, feliz tarde para usted y me toca, voy a hacer publicidad mientras vamos conectando.